Acompáñenme a orar un momento para que podamos desarrollar esta enseñanza el día de hoy y pidamos la presencia del Señor. Yo sé que está allá entre nosotros, pero a su vez también para pedir el discernimiento necesario de todo lo que Dios puede hablarnos en esta mañana. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo de que nos das. Damos gracias por las múltiples bendiciones que haces llegar a nuestras vidas. Gracias damos porque en ti encontramos la paz, en ti encontramos el sosiego necesario, en ti encontramos la oportunidad una y otra vez, en ti encontramos misericordia, dirección, provisión, seguridad. Y aunque a veces, Padre mío, suceden cosas en nuestras vidas que no podemos manejar o entender, sabemos que nada está fuera de tu control. Las Escrituras lo proclaman, las Escrituras lo gritan, Señor. Y nos queda confiar y entender claramente que tú eres el que manda. Pueden cambiarse presidentes, pueden permanecer tiranos en sus puestos, pero sabemos que tú reinas sobre el universo. Y Padre mío, no hay ni uno de ellos que pueda sostenerse si es que tú así no lo decides. Pilatos le dijo a tu hijo, él tenía el poder para librarlo o llevarlo a la muerte, y Jesús le respondió, nada tendrías si no te fuera dado del cielo. Sabemos que tú eres el que nos gobierna, Señor, y en medio de un país en convulsión, queremos seguir mirándote a ti, queremos seguir confiando en ti y queremos que en esta mañana tú nos instruyas a través de tu palabra, en nuestro entendimiento sea abierto, en nuestro corazón, Señor, se abra para no solamente escuchar y aprender, sino también para obedecer y ponerlo en acción. Padre mío, no quiero olvidarme de mis hermanos que están enfermos, orarte por ellos, pedirte que tengas la gracia suficiente sobre sus vidas, los recursos, la ayuda, la apertura de oportunidades y puertas, Señor, para ellos. Por los desanimados también te pido, por los que están siendo tentados, gracia, socorro, Señor, y permíteles la salida necesaria a las diferentes situaciones que van a enfrentar. Oro pues por todo este tiempo y suplico, Santo Dios, que nos guíes siempre a través de Jesús, tu Hijo. Amén. El día de hoy vamos a desarrollar un tema libre. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre lo que está ya proyectado en esta mañana. Existe, basado en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 hasta el 16. Pero antes de que podamos pasar con esta enseñanza, quiero citar un poco o sentar ciertas bases para poder trasladarnos rápidamente a lo que queremos en esta mañana aprender. Henry Cloud y John Townsend escriben un libro sencillo, básico, pero de mucha bendición para el que quiere leerlo. Ese libro se llama Límites y te enseña todo lo concerniente en cuanto a la crianza, a tu persona, a tus relaciones, a tu adoración con el Señor, etcétera, etcétera. Pero quiero citar de manera literal algunas de las cuestiones que John Townsend y Henry Cloud describen en este libro. Ellos dicen que la incapacidad de poner límites adecuados en el momento oportuno puede llegar a ser realmente destructivo. En el mundo físico, insisten ellos, los límites son fáciles de ver. Vallas, señales, muros, jardines, rejas, todas ellas nos muestran los límites de dónde empieza algo y dónde termina otro. Nos muestran cierta seguridad, nos dan cierta dirección. Un jardín puede estar muy embellecido y rodeado tal vez de una reja que no te permite pasar más allá de donde se te muestra. Todas ellas proclaman una gran verdad. Aquí comienza mi propiedad y aquí termina la tuya. Estas cuestiones nos llevan a saber claramente, dice John Townsend y Henry Cloud, que si no definimos quiénes somos y no definimos dónde estamos y hacia dónde vamos, otro lo va a definir por nosotros.
Esto llega a suceder muchas veces en la juventud. Van a empezar a estudiar, van a estar expuestos a la influencia de un profesor, a la influencia en la universidad o en el trabajo. Y si exactamente tú no sabes exactamente cuáles son tus límites, cuáles son la envergadura de tu identidad y las cosas que tú vas a permitir y las que no las vas a permitir, alguien va a definirte a ti. Cuando en realidad, si usted ya es un hijo de Dios, ya Dios nos ha definido y vivimos bajo esa definición. Es tan importante entender claramente por eso nuestros límites. Cuando miramos en las Escrituras, Dios nos muestra claramente los parámetros de nuestras vidas, le ponen los límites necesarios. Cuando usted mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo Dios va y busca rescatar a Israel del pueblo de Egipto. Ellos están esclavizados, ellos están bajo el yugo del faraón, y Dios los va a sacar con grandes prodigios y milagros y los va a llevar hacia libertad. Pero esta libertad no se traduce en libertinaje. Esta es una libertad donde Dios después en el monte Sinaí les va a mostrar claramente los límites de su desenvolvimiento terrenal. Les va a enseñar el respeto a la familia, el respeto a su prójimo, el amor a Dios. No es algo que los saca para que hagan lo que mejor les dé la gana. Al contrario, Dios pone los límites muy claros de su desenvolvimiento terrenal. Nuestra familia se dirige por límites y cada uno de nosotros tenemos unos límites adecuados para el desenvolvimiento cotidiano de nuestras vidas. Sin embargo, cuando seguimos hablando acerca de los límites, hay momentos en que todos nosotros llegamos a tener ciertos límites emocionales. Hay un momento, suceden cosas en nuestras vidas que en algún momento empezamos a colapsar, que en algún momento empezamos nosotros a perder el paso. La carta que quiero enseñarles el día de hoy tiene que ver con la carta a los Hebreos. Esta carta a los Hebreos muchas veces se cree que fue escrita a la iglesia que está en Jerusalén, pero no. En el momento que esta carta se escribe, la iglesia en Jerusalén ya estaba en el exilio. Ellos se habían sido perseguidos con la muerte de Esteban y poco a poco se fueron debilitando de tal manera que la iglesia en Jerusalén ya no existía. Habrían tal vez grupitos muy reducidos, escondidos. En la iglesia de Jerusalén que nosotros vemos en el libro de Hechos 2 ya no está más. Han sido esparcidos. Otro lugar empieza a encontrar ser el foco dentro de lo que significa la iglesia cristiana. Toda la atención pasa ahora hacia la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil. Y cuando se manda esta carta, algunos ponen como autor a Pablo, otros ponen a Bernabé y otros ponen a algún doctor judío que muchas veces no nos atrevemos a saber exactamente y Dios no le ha placido darnos a conocer el autor de esta carta. Lo que sí podemos ver que este autor está escribiéndole a un público judío. Por eso es que vamos a encontrar bastante argumentación dirigida netamente a un judío. Esta carta cuando uno lo lee a veces es un poco confusa y a veces hay personas que no lo predican mucho porque exige un mayor conocimiento, exige una mayor investigación, pero sobre todas las cosas es situarnos en el momento de lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran estas personas? Algunos piensan que estos eran la iglesia de Filipos, algunos piensan que esta era la iglesia en Corinto o la iglesia en Éfeso. Le dije la iglesia de Tesalónica porque es una de las iglesias que sufrió persecución, pero ni una de ellas es. Lo más probable que se cree que los receptores de la carta en este momento es la iglesia que está en Roma. Porque cuando vamos a ver un poco el texto que nos describe la situación en la que ellos están viviendo, todo hace presagiar que esta iglesia, que tiene mayoría judía, y donde Pablo también va a escribirles en esta carta, les va a mostrar claramente los lineamientos de lo que es estar en Cristo. En el capítulo 1 va a mostrar al mundo gentil y en el capítulo 2 de Romanos le va a hablar hacia los judíos. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, en el versículo 32, para poder ver y analizar un poco a los receptores de esta carta. Dice así. Hebreos capítulo 10, versículo 32.
32. Hebreos 10, 32. Lo que usted está viendo ahí, eso lo vamos a estudiar después. Estoy sentando las bases del contexto de esta carta. Muy bien. Hebreos 10, 32 dice así. Pero traed a la memoria los días pasados, ojo, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, conocieron la verdad del Evangelio del Señor, llegaron a Cristo, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Note que los que eran receptores de esta carta eran hijos de Dios, habían sido iluminados, estamos sentando algunas bases, habían sido iluminados, habían ya atravesado momentos muy difíciles por causa de su identidad, o sea, cristianos. Y esta identidad los había llevado a atravesar momentos tensos. Ahora dice, versículo 34, describe un poco su accionar, su servicio, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí se describe un poco más la situación de esta gente. Los habían perseguido y les habían confiscado sus cosas, sus casas. Eran personas que habían creído en el Señor y estaban atravesando momentos muy difíciles por causa de la identidad que tenían, ser hijos de Dios. Cuando se ve esta carta, uno piensa que esto muchas veces pertenece a Pablo, que Pablo les escribió un poco acerca de lo que quería hacer con ellos y les tiene que explicar un poco, pero eso está un poco alejado. Pablo no conocía a esta iglesia. Cuando usted mira la carta a los romanos, Pablo tiene el deseo de conocer a la iglesia en Roma. Pablo no la plantó. Cuando uno revisa en el libro de Hechos capítulo 2, hay cerca de 16 naciones en la fiesta de Pentecostés que han llegado en ese momento para celebrar esta fiesta en Jerusalén. Todo judío piadoso al menos tenía que llegar una vez al año a la presencia del templo de Jerusalén a celebrar esta fiesta con el Señor. Y los que estaban en ese momento en Hechos capítulo 2 se muestran que eran 16 naciones. Estas personas eran partos, eran medos, eran elamitas, eran personas de diferentes nacionalidades, aunque todos tenían un origen judío. La iglesia en Roma había llegado tal vez por ahí algunos romanos, hablaban latín, y cuando tú miras en el libro de los Hechos, cuando cae el Espíritu Santo sobre las personas que están en el aposento, estas personas hablan lenguas. Y hablan lenguas y las maravillas proclaman del Señor en el idioma de estas personas que están ahí. No hablaban rama, sama, rama, rama, de tal manera que nadie podía entender nada. Les estaban hablando a cada uno de ellos en sus propios idiomas, glosa. Y esta gente que ha escuchado el mensaje del Señor después de haber permanecido un tiempo ahí en Jerusalén, regresa hacia Jerusalén y ellos plantan la iglesia, hacia Roma y ellos plantan la iglesia. De tal manera que cuando Pablo les escribe la carta a los romanos, tienen deseo de conocerlos. Quiere pasar un tiempo con ellos, quiere recrearse con ellos y descansar con ellos y les habla del próximo proyecto que él tiene en las visiones. Les habla de poder visitar España. Y hasta ese momento España era lo último de la tierra. Ellos ahora, Pablo les habla de este momento de pasar y recrearse con ellos y les dice sus deseos de poder estar con ellos un tiempo y después, por favor, deseo que me encaminen hacia España. La palabra encaminar en la Biblia era darme lo necesario y apoyar el proyecto misionero con sustento económico. Pablo les está presentando este proyecto. Él no los conocía. Pero la persona que escribe esta carta sí conoce a estos receptores. Y les habla y es testigo de las cosas que ellos han pasado. Han pasado persecución, han pasado confiscación de sus bienes, los han insultado, se han burlado. Dice el versículo 33, vituperios, tribulaciones y hasta fueron hechos espectáculos. Usted sabe en los momentos del cristianismo cuando esto empezó a hacerse cada vez peor.
Y estas cosas que tenían que ver con espectáculos de exhibir a los cristianos como si fuesen cualquier cosa, solo a veces ocurrían en Roma. Una de las cosas que sucedían, por ejemplo, muy aparte de confiscarles, era torturarlos. El imperio en este momento había caído ya en una decadencia política, moral y económica. Y lo que hacía, como se hace a lo largo de todos los años, es una cortina de humo. Ellos practicaban algo que nosotros podemos ver. Maduro conversa con un pajarito. Hace poco nosotros hemos estado con la gripe aviar. Se desapareció, ¡qué milagro! La peste. Y cuando nosotros vemos esta cuestión, Roma les daba pan y circo. Les daba unas enormes hogazas de pan, les repartía en el espectáculo circense y les ponía cristianos para que se mataran entre ellos con gladiadores o para que las bestias los devoraran. Otra de las cosas que hacían los romanos era atapar a los cristianos, atarlos a un poste, embadurnarlos de brea y prenderlos y ponerlos como antorchas en los caminos de la ciudad para que sirvan. ¿Cómo? Los postes que ahora nosotros tenemos. Era toda una tortura, era toda una persecución. Esto no pasó en la iglesia de Tesalónica. Esto sí pasó en la iglesia en Roma. Ellos estaban llegando a su tope. Ellos estaban ahora atravesando toda esta mala situación en sus vidas, que algunos de ellos habían empezado a caer en uno de los pecados madres, de donde surgen otros tipos de pecados. Codicia es uno, orgullo es otro, y otro pecado madre es la incredulidad. Ellos habían empezado a crecer en incredulidad, a empezar a ahondar y a hacerse incrédulos ante Dios, viendo la situación que les rodeaba, entendiendo todas las cosas que les estaban pasando. Ellos ahora se estaban empezando a desanimar y estaban volviendo atrás. Es por eso que cuando uno mira el contexto de este público, el contexto de esta carta, se va a dar cuenta fácilmente que estas personas estaban completamente desanimados y estaban llegando a algo que usted tiene que entender, saber y que es urgente, lo que se llama la apostasía. Cuando hablamos de llegar a la apostasía, estamos hablando de terminar, de culminar una relación. ¿Sabe? La incredulidad y la desobediencia estaban visitando este lugar. Y una de las cosas claras que estaban sucediendo aquí es que ellos estaban desertando, ya no de la iglesia, sino de la fe en Cristo y de lo que Cristo enseñaba. La apostasía siempre ha habido en el mundo. En el año 250, al año 336 después de Cristo, surgió una de las fuertes apostasías. Un hombre en su momento creyente en Cristo, con orígenes mucho más desconocidos, unió ciertos tipos de pensamiento y sesgó cierta parte de las Escrituras. Y presentó a Dios como el único Dios y al Padre y al Hijo como solamente representaciones de ese único Dios. Desconocía completamente a Jesús y desconocía completamente al Espíritu. Y aunque los nombraba, ellos no tenían el peso de ser Dios. Ese era Arrio. Lo que nosotros vemos hasta este tiempo, porque esta apostasía ha seguido a lo largo de los siglos, son los que nosotros conocemos como los testigos de Jehová. Que aunque te hablan de Jesús, y aunque te hablan del Padre, y aunque te hablan del Espíritu, ellos desconocen completamente la autoridad y el poder de ellos. Y es interesante que esta apostasía no solamente tiene que ver con herejía. Es interesante poder ver que nosotros necesitamos entender claramente que este abandono de la fe, este abandono de las doctrinas, es un enorme peligro. Tiene que tener mucho cuidado por eso de las cosas que escucha, de las cosas que oye, de las cosas que mira en YouTube, de las prédicas que se puede usted a ver. No todas las enseñanzas necesariamente están trazadas con la buena doctrina. Muchas veces hay pastores que van a estar predicando y esa es una de las cosas que a veces me da un poco de tristeza, porque muchas veces la denominación empieza a atacar a otro tipo de denominaciones. Y la denominación no significa que esa denominación tenga una sana doctrina. Si ese pastor es un ocioso,
Dice pastor, no traza bien las escrituras, no investiga, no evalúa, y más bien se copia por aquí o se copia por acá o se baja por acá un artículo. Ese pastor tarde o temprano está bebiendo de diferentes fuentes que no necesariamente proceden de una sana enseñanza. Y lo que va a hacer a continuación es desviar a su iglesia, que no se va a dar cuenta y que va a confiar más bien en lo que escucha. Y esta apostasía tarde o temprano va a llevar finalmente a la iglesia hacia cosas que nosotros ahora en estos tiempos estamos viendo. Acá no sufrimos ningún tipo de persecución. Acá podemos congregar, acá podemos hacer un aire libre, acá podemos nosotros transmitir. En otros lugares hay muchos tipos de persecuciones. Pero sabe, una de las cosas que nosotros vamos a poder nombrar acá es que el otro tipo de apostasía que surge y que se puede ver acá es ese desánimo de las personas que están atravesando momentos tan difíciles. Ya les he leído un poco acerca de ellos. Ese desánimo de poder seguir a Jesús, de poder amar al Señor, de poder congregar o de poder entender. Pero esa persecución les está trayendo ahora todo un desánimo. Y se están preguntando, si Jesús es Dios, entonces ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me quitan? He orado y las cosas no se calman, se empeoran. Entonces la deducción lógica de esta iglesia era algo así. Si seguir a Cristo trae persecución y mi anterior religión, el judaísmo, no lo traía, entonces, ¿por qué no volver al judaísmo? Conservo la religión, total hablamos del mismo Dios y me libro de la persecución. Esto les estaba haciendo retroceder en su fe. Esto los estaba llevando a apostatar, a separarse, a renegar, a abandonar a Jesús. Y al abandonar a Jesús, esto los estaba llevando finalmente hacia un lugar inicial. ¿Sabe? La apostasía siempre sí ha existido. Israel, por ejemplo, en Egipto, sale librado con mano poderosa y lo primero que hacen cuando Moisés sube al monte Sinaí es construir su becerro y empezar a tener una orgía en la llanura adorando a ese becerro de oro. Usted puede ver en las iglesias que se niegan a enseñar ciertas cosas. Hay iglesias en otros lugares que se niegan a enseñar, por ejemplo, la sangre. Es un poco delicado enseñar de eso. Hay iglesias que ya no le llaman pecado al pecado, sino error. Ese es un error nada más. Tú puedes superar tu error. Y enfocan a la persona de que con una buena dosis de autoayuda, con una buena dosis de fuerza, de determinación, de proactividad, pueden superar ese error. Cuando la Biblia lo que llama eso es la esencia del pecado en nuestras vidas. Y esto y otras cosas podríamos hablar nosotros acerca de estas diversas pruebas que traen y que predisponen a la iglesia en base a la experiencia que viven, la predisponen a abandonar no solo a la iglesia, es lo primero que abandonan. Y ahí empiezan a abandonar poco a poco su fe en el Señor, sus palabras y finalmente a la persona del Señor. Esta es una realidad. Y esta será una realidad a lo largo de los próximos años. Por eso es que cuando hablamos de una visión en transformar vida, estamos hablando que la vida que se transforma siempre es a través de un contexto no solo de relaciones, sino principalmente a través de lo que aprendemos en la palabra del Señor. Y cuando hablamos de transformar vidas, estamos hablando no solo de transformar esas vidas, sino de dejar un próximo legado. Y que las cosas no serán fáciles. Las cosas se pondrán mucho más difíciles. Como usted ve, el mundo cada vez está mucho más avanzado, no solamente en lo inmoral, sino en lo descarado. Y ahora abiertamente pueden no solamente hablar de cosas poco éticas, sino que tus propios gobernantes abiertamente pueden estar en un descaro de corrupción y enseñarte que no lo están. Y no estoy hablando del Perú, estoy hablando del mundo. Estoy hablando de diferentes lugares, entes supranacionales que nos ven cara de tontos y que nos venden pan y circo.
y nos desvían la mirada con un pan y circo y nos dicen lo que tú tienes que ver, lo que tienes que sentir, lo que te tiene que divertir, lo que te tienes que creer. Y mientras por otro lado están haciendo netamente sus planes. Te quitan la mirada. Hace muchos años atrás, cuando Fujimori estaba en pleno auge para el autogolpe, una virgen lloró. Y colas y colas y colas de gente que estaba con su algodón para pasar en el ojo de la virgen, para llevarse una de las gotas de la virgen. No sé cuánto lloró esa mujer, pero una estatua no llora. Y usted va a ver por diferentes lugares cómo esto se va a agudizar, de tal manera que cuando a Jesús le preguntan el retorno, el regreso, su venida, él empieza a describir que será como en los días de Noé, él empieza a describir cómo fue, será como en Sodoma y en Gomorra, la gente estará negociando, la gente se estará casando, la gente se estará dando en casamientos, la vida cotidiana. Él les dice, es lo normal, va a suceder como normal, como siempre vamos. Pero les dice algo, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Nos muestra que el amor de muchos se va a ir enfriando y nos muestra a su vez que esta falta de fe en Él es uno de los síntomas claros de esta apostasía. Y cuando hablamos de la apostasía estamos hablando de la iglesia, ya no en este momento de estas personas que son falsos maestros, falsas religiones, que todos nosotros lo podemos conocer. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo empieza a producirse esta apostasía en nuestro corazón? ¿Qué tiene que suceder en el corazón de un hijo de Dios para que empiece a alejarse poco a poco de Cristo y se convierta en un huevo sin sustancia? ¿Usted ha visto alguna vez agarrar un huevo, hacerle un huequito insignificante y con una jeringa succionarle todo? Queda todo un cascarón. Hay personas que conservan el cascarón, pero se van perdiendo poco a poco su sustancia. Cuando hay un menor golpe, una presión, ese huevo se resquebraja y no encuentras nada adentro. Esto empieza a suceder con cristianos que poco a poco se descuidan en tres áreas claves. Son tres áreas que la Biblia nos habla aquí en hebreo y que nosotros hemos enseñado en otros lugares y en otros momentos y los hemos aislado para hacerlos hablar de manera positiva, pero son cosas que el escritor de los Hebreos expone a la iglesia y le muestra sus negligencias claras y que le está llevando poco a poco no solo a la incredulidad a la desobediencia y la desobediencia al abandono total de lo que significa la fe en el Señor. Así que quiero que vea conmigo algunas de estas negligencias que suceden y sucedieron en este momento. Estas negligencias traen apatía, estancamiento, detención en su desarrollo, dejadez en su relación con Dios. Y esta es una de las primeras negligencias. Cuando uno mira esta verdad se va a dar cuenta que dice así: os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, esta gente, estos hijos de Dios, ya tenían muchos años conociendo al Señor y ya deberían estar en su proceso de transformación en una nueva etapa en sus vidas. Ellos ya debían estar volcándose hacia nuevas generaciones y enseñándoles a nuevas generaciones, pero su crecimiento estaba detenido. ¿Por qué? Porque había una negligencia en el conocimiento de las Escrituras. Os habéis hecho tardos para oír, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, el ABC de la Biblia, lo básico, las cosas que todos lo pueden saber. Ellos ya podían entender esto. El tiempo que tenían y la exposición que tenían a las Escrituras los había puesto ya en el camino y en la ruta de poder multiplicarse en otros. Y esto es una de las cosas que no estaba sucediendo en ellos porque eran negligentes en ese conocimiento. Y les dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Estas personas estaban en el ABC de la Biblia. Y es como cuando mi hija, por ejemplo, que tiene 6 años, ha entrado al colegio, ahora está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, y viene una profesora y le dice: ahora que ya sabes esto, ¿sabes qué? Te voy a enseñar gramática. Y mi hija, que recién está aprendiendo estas cosas, no va a recibir gramática. No puede, no es apta. Tiene todavía que tener ciertas bases y cierto tiempo para manejar el lenguaje, para manejar el idioma, y en algún momento poder separar y poder tener una clase de gramática. Estos que estaban aquí tenían que recordárseles todavía: oye, tienes que orar cuando comas. Oye, cuando te vayas a dormir, ora y dale gracias al Señor. Oye, acuérdate que eres salvo y que has sido salvo por la muerte de Jesús en la cruz. Cosas tan elementales. Y esta era una de las primeras negligencias que estaban cometiendo esta iglesia, y los estaba llevando a dejar su fe, a abandonar a su Señor. Negligencia en las Escrituras. La segunda negligencia tiene que ver en la adoración pública. Aunque esto siempre lo hemos enseñado de manera muy hermosa, esto es una manera negativa en la que les estaba llamando la atención. No dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Las cosas eran tan difíciles para tener que estar abandonando el compañerismo del pueblo. Las cosas eran tan difíciles para poner como una opción: tengo que congregar. Hay gente que para algunos es más importante su trabajo, para algunos es más importante su salud, para unos es más importante la tía que nos visita el próximo domingo. Oye, viene la tía y tú sabes la boca de la tía. No, mejor me voy a quedar a limpiar, voy a limpiar acá, voy a cocinar porque tú sabes que viene la tía, y mejor no vamos. No vamos. Hay cualquier pretexto para dejar de congregar. Y congregar, asistir, estar en comunión con el pueblo del Señor, arengarse, animarse, compartir, es solo una opción para ellos. Y esto puede hacer que muchas veces su proyecto personal, inclusive su familia, inclusive su trabajo, sea mucho más importante que encontrarse con el pueblo del Señor a adorar juntos a Dios. Surgen muchas cosas y podríamos hablar de muchas variantes, pero sabes, esta es una negligencia que poco a poco te desliza, poco a poco te va llevando, poco a poco, hacia un abandono completo del Señor. No te das cuenta. Te das cuenta cuando ya estás bailando tu antigua salsa, te das cuenta cuando salud hermano, estás en otra ya. Ahí recién te das cuenta. Pero mientras tanto no te das cuenta. Y empieza a suceder esta gran realidad. La tercera negligencia es en la oración. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando lees nuevamente el contexto de Hebreos capítulo 12, te vas a dar cuenta que el Señor le está diciendo a su pueblo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No te desanimes cuando por Él eres reprendido. Y terminando esta porción les dice: vuelvan a retomar la oración. Cuando hablamos de manos caídas, estamos hablando de los momentos de adoración al Señor, de orar, de interceder, de clamar a Dios en un tiempo de adoración. Y cuando hablamos de rodillas paralizadas, es gente que ha dejado ya de arrodillarse delante del Señor, y esto ya es una práctica ajena. Ya no se doblan, ya no buscan al Señor en oración, es ahora solo una opción. Y esto es grave, grave, grave cuando nosotros vemos claramente que aún hasta hay líderes que toman el tiempo de oración como una opción para poder estar juntos clamando al Señor. Pero los vas a ver muchas veces cuando sufren algún mal en su cuerpo, o una cuestión en su salud, o una cuestión en su trabajo, van a entrar y van a pedir oración y luego van a desaparecer. Porque miran la oración simplemente como una opción para sus vidas. Y mientras las cosas vayan estable, todo está bien. Y se olvidan que no solo son ellos. Se olvidan que tenemos que orar por el país. Se olvidan que tenemos que interceder por las misiones. Se olvidan que tenemos que orar a Dios por la visión, por levantar nuevos siervos.
Y como Dios me ha dado don de sapo, yo a veces en plena oración, ¡pum!, dejo la oración y me voy a las redes un rato. Y ¡oh, sorpresa! Hay hermanos que no están en la oración, pero están en el Instagram, están en el Facebook. Y yo los miro, los veo, vuelvo a ver, abro nuevamente mi pantalla para ver dónde están, y no están. Pero ¿cómo tienen tiempo para otras cosas y cómo tienen tiempo no tienen tiempo para lo otro? Eso es un insulto al Señor. Tú estás como yéndote rumbo, si haces esto, estás yéndote rumbo a convertirte en un huevo de cascarón para afuera. Estás perdiendo poco a poco tu sustancia. Estás perdiendo tu sustancia. Poco a poco estás perdiendo, y la jeringa del mundo y los afanes está quitándote poco a poco tu sustancia. Y estás viendo que el congregar, y estás viendo que el seguir aprendiendo en la palabra de Dios, profundizando, comprando, entendiendo nuevos libros, creciendo en el conocimiento del Señor, orando con el pueblo de Dios, clamando esas prácticas espirituales que son tan necesarias, que no solo nos ayudan a crecer, sino que nos sostienen en un mundo hostil a Dios. Se está dejando como solamente una opción. Por eso es que tarde o temprano el que va de esta manera, su pecado pronto lo alcanza. Tarde o temprano. La mujer que empieza a vivir de esta manera, su pecado pronto le alcanza y está desarmado. Solamente hay que meterle la suficiente presión sobre el huevo para que empiece a rajarse el cascarón. Y para darte, oh sorpresa, que no hay nada dentro. Actividad sí, externa, sustancia escasa. Esto es una alarma, porque la iglesia del Señor, no estoy hablando de Puente Piedra, porque acá todos están en la oración, yo los veo a todos. Muy bien, esta es una alarma, una alarma. Porque poco a poco nos vamos deslizando. Cuando tú lees esta carta, habla de cómo también nos deslizamos. Poco a poco nos vamos deslizando. Poco a poco el pecado nos sigue engañando y nos sigue deslizando y deslizando y deslizando, hasta que finalmente terminamos apostatando. Y apostatar es abandonar completamente ya no solo la fe en el Señor, el compañerismo del pueblo, sino a su vez también al Dios que te compró, al Dios que te rescató y las palabras y sus promesas que te sustentan. Hermanos míos, ¿qué puedo hacer en esos momentos? ¿Qué pasos puedo dar cuando ya no puedo más? ¿Qué recursos tengo a la mano? ¿Están verdaderamente a mi disposición? ¿Qué es lo que tiene que suceder dentro de mi corazón? ¿Qué es lo que saca a relucir estas cosas? Se los vengo diciendo. Pero hay algunos consejos oportunos que la Escritura nos da para poder retomar, para poder ir, para poder estar con Él y volver nuevamente a ese primer amor. Cuando tú miras la carta en Apocalipsis, te vas a dar cuenta que una de las cosas que hace Jesús, no el Padre, sino Jesús, es acusar a una iglesia que estaba viva, que estaba llena de fragor, que estaba llena de entusiasmo, y le dice: has caído en algo. ¿Y en qué has caído? Has caído en que has perdido el primer amor. Ve, arrepiéntete, le dice, y vuelve a hacer las primeras obras que hiciste al principio. Era anunciarlo, vivirle, cantarle, aprender, discipular a otros, enseñar. Cuando uno mira la carta y cuando uno lo compara con el tiempo, esa iglesia no le obedeció al Señor. Porque el Señor le dijo: si no lo haces, yo voy a quitar tu candelabro de su lugar. La palabra quitarle el candelabro no significa que esa iglesia iba a perder la salvación, iba a perder el privilegio de poder servir a su Dios. Iba a perder el privilegio de poder ministrar a otros, de poder representarle. Y el lugar donde él está son puros musulmanes ahora. Pero esto también, si lo vemos en un ángulo mucho más pequeño, esto también predispone nuestro lugar a la pérdida de privilegios en el liderazgo en esta iglesia. Porque de verdad, hermano, como pastor lo digo y porque te amo, yo no te voy a permitir que tú seas un cascarón,
que de la boca para afuera hables de Jesús y enseñes de Jesús, pero que no te interese aprender de Jesús. Que de la boca para afuera enseñes y digas cuán bueno tenemos que confiar en Él, pero ni siquiera te acerques para orar. Que la congregar para ti sea una opción, olvídate, estás fuera de los planes. No hay una prioridad clara en cuanto a qué debe reunir un líder espiritual para guiar a otros en el camino al Señor. Y estas negligencias se dan, pero no revientan de la noche a la mañana. Toman su tiempo antes de que esto finalmente termine explotando. Así que hay 3 consejos oportunos que podríamos nosotros ver. Ahí sí, vámonos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 hacia el 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note usted cómo el escritor los insta, los lleva. A lo largo de toda esta carta, él está de alguna manera regando esta palabra de que ellos puedan reaccionar. Les habla de su realidad, pero les muestra claramente que Jesús es lo único que tenemos, que Jesús es lo más confiable, que el Señor y su palabra es lo que nosotros podemos realmente entender y aferrarnos y seguir así. Por tanto, uno de los primeros consejos oportunos es: no dejes de creer. Dice el versículo 14, en la última parte dice: retengamos nuestra profesión. En la última parte del versículo 14 se nos muestra este verbo retener. Y cuando hablamos de retener nuestra profesión, no está hablando de que si soy carpintero, de que si soy mecánico, de que si soy profesor. Habla del momento en que tú conociste a Jesús y para ti fue una experiencia. Y cuando tú lo conociste y cuando fuiste limpiado y cuando fuiste introducido al cuerpo de Cristo. Eso es lo que tienes que retener, porque habrá muchas cosas, muchos distractores que vendrán a tu encuentro, que te sacarán. En esta iglesia definitivamente la persecución, la incautación de sus bienes, el lenguaje soez que estaban contra ellos, el tener que vivir de incógnita y esconderse. Acá no tenemos eso, pero espérate que hay una persecución, vas a ver. Acá hay otros distractores que pueden sacarnos del camino. Y pueden ser distractores que amamos, respetamos y son loables de poder cumplir, pero que terminan sacando a Jesús del lugar de donde Él debe ocupar. Y lo primero que tenemos que entender es de echarle fuego constantemente a ese momento en que nosotros conocimos al Señor. Ese momento en el que yo entregué mi vida a Cristo, en ese momento en que yo vivía mi primer amor. Y que puedo vivirlo constantemente si yo retengo constantemente en el día a día. En medio de la tensión, en medio de la ocupación, en medio de la crianza, en medio del trabajo y la provisión que hay que llevar. No perder de vista a aquel que me compró, a aquel que puede escucharme. Y una de las cosas claras que puedes ver en el versículo 14 son razones sólidas. Teniendo un gran sumo sacerdote, dice, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Este sumo sacerdote definitivamente podía comprender plenamente nuestras luchas. ¿Por qué? Cuando en el Antiguo Testamento existía un sumo sacerdote, era una persona, un hombre tomado de la tribu de Leví, era una persona que podía llegar al templo, llegar al lugar santísimo con un recipiente, con la sangre de los machos, echarlo sobre el altar y limpiar los pecados de la humanidad. Pero no solo lo ofrecía por ellos, lo ofrecía también por él mismo, porque estaba hecho también de la misma condición de los seres humanos. Pero el gran sumo sacerdote que tenemos es más sublime que los cielos, es sin pecado. Y la idea que nosotros tenemos es que tenemos que retener esa fe, tenemos que retener esa confianza, tenemos que crecer en ese conocimiento de Él.
y profundizar más en quién es Él, más que solamente es el flaco clavado en la cruz, o alguien que merece tu respeto y tu autoridad. Cuando tú empiezas a discipularte en la fase 2, en la fase 3, te quedas admirado de todo lo que Él es, de quién es Él, de la profundidad y la magnitud de su poder, del alcance de su persona. Pero la negligencia va a hacer que una y otra vez vuelvas al mismo punto muerto. Y volverás a empezar de aquí a los próximos 5 años. Y en próximos 5 años te vuelvo a ver para que nuevamente inicies tu ciclo y vuelvas así al mismo lugar. A menos que aún todavía tú no seas un hijo de Dios y no tengas el poder del Espíritu Santo residiendo en tu corazón. Yo sí podría decir, con razón, anda en paz. Conoce primero al Señor. Porque venir a la iglesia no te va a ayudar en nada si no tienes primero a Jesús en tu corazón. Anda en paz. Vive la vida loca como quieras vivirla. Pero si no tienes a Jesús, está bien. Me encantaría que te conviertas, me encantaría que lo conozcas. Pero no vas a solucionar nada si solamente asistes a la iglesia. Todo esto primero empieza con Cristo en tu corazón. Amén. Ahora, una de las cosas hermosas que nos muestran las Escrituras aquí es que yo puedo retener esa fe en Él, porque es un sumo sacerdote que me representa, va a Dios, habla de mí, ora por mí. Puedo llegar, y hay una razón bien interesante. En el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, como humano, pero sin pecado. Aquí hay una palabra que yo quiero rescatar, y es la palabra compadecerse. No tenemos uno que no pueda compadecerse. Si la palabra compadecerse es la palabra en el idioma griego, es sympatheis. Esta palabra sympazo es tener un sentimiento compañero hacia otra persona. Es porque la realidad es que he sido afectado de la misma manera. Es que yo experimenté ese mismo dolor. ¿Quién podría entender a una mujer que ha perdido un bebé, sino una mujer que ha perdido un bebé? ¿Quién podría entender a una persona que ha perdido una madre, sino alguien que ha perdido una madre? Y en lugar de decirle, ¿qué, hermano? Caramba, ya está en el cielo, deja de llorar porque tiene a su mamá y a su papá vivos, puede entender a una persona porque él también ha pasado por ese dolor. Cuando hablamos de Jesús es porque Él se hizo carne, vivió como hombre y experimentó todo lo que nosotros experimentamos en esa realidad de hombre. Y es por eso que Él puede acercarse a ti y puede entenderte. Porque esta es una de las cosas claras en las que Él entiende claramente al ser humano. Hace muchos años atrás, estoy acá ya 16 años, antes de que sea pastor acá, todavía era estudiante en el seminario, yo ya tenía un amigo que era pastor. Y ese amigo que era pastor tenía un centro de rehabilitación para gente que estaba con problemas de drogas y alcohol. Y un día me dijo, vamos para que prediques ahí, para que ahí vayas haciendo, fogueándote tus prácticas. Vamos, pues le digo. Y cuando estamos llegando, todos en la puerta salen a recibirle, pastor, le dicen pastor. Y yo estoy con él, es mi amigo íntimo. Y yo veo llegar a uno y le dice, de nuevo vuelves por acá, le dice. Él venía avergonzado, uno de la calle, un hombre con problemas con las drogas. Nuevamente, ¿y cuántas veces vas a entrar y salir de aquí? Esto no es una casa, le dice, pero ven, lo abraza, lo anima. Yo lo miro y era más fariseo que los fariseos en ese tiempo. Lo miro yo y le digo, ¿cómo lo puedes aguantar? Le digo, ¿cuántas veces se ha ido? Me dice, se va y viene. ¿Y cómo lo puedes aguantar? Le digo. Yo le digo, yo hubiera agarrado, encerrado a todos ellos en el centro de gasolina y ¡fum! Todos con el Señor y ya después le sigo yo. Estaba bromeando, ojo, por si acaso, no me mire también. Y yo estaba bromeando, yo hubiera hecho eso. Y él me mira, no se ríe de mi chiste. Y él me dice, ¿ya te has olvidado lo que tú eras? ¿Ya te has olvidado las luchas que tú sostenías? Me empecé a bajar. Porque me había olvidado clarito cómo hasta yo lloraba y clamaba y las cosas que buscaba y las prácticas que hacía para poder dejar esa esclavitud.
Pero ahora que ya no era esclavo, estaba despreciando a personas que estaban atravesando esa situación. Y yo sí podía entender clarito lo que vivían estas personas. Clarito. Y lo puedo entender. Pero esto es lo que significa a veces con Jesús. Él puede entender claramente porque ha sido tentado en todo. Y cuando hablamos en todo, es en todo. Tal vez tú puedes decir en mis dudas, tal vez tú puedes pensar en la mentira, tal vez tú puedes pensar, estamos hablando en todo, hasta en el plano sexual. Jesús fue tentado en todo en la semejanza de hombre. La diferencia entre nosotros con Él es que Él sintió esa sensación, pero no la consumación. Él fue sin pecado. Nosotros rápidamente podemos ceder a la tentación y rápidamente nos vamos hacia el pecado. Él no. Y esta es una de las razones claras que nos tienen que retener en Él. No dejar de mirarlo. No dejar de mirarlo cuando estamos en grande momento de algarabía y no dejar de mirarlo cuando estamos en la tristeza, porque estas dos cosas igual nos alejan. O dejar de mirarlo cuando hay una pérdida, o cuando hay una enfermedad, o cuando el matrimonio está amenazado. Y cuando el esposo, que de alguna manera estoy que me esfuerzo y trato de comportarme de una manera, se vuelve más sinvergüenza todavía. Y cuando los hijos, por más el sacrificio que haces, no te están apreciando todo el sacrificio que haces. No tienes que dejar de mirarlo, porque son estas cosas que nos alejan finalmente y nos llevan rápidamente a renunciar a nuestra confianza a Él. Son hechos cotidianos, son hechos del día a día. No le estoy hablando que lo van a meter a la cárcel y lo van a azotar. Son hechos cotidianos que todos nosotros tarde o temprano vivimos. Jesús tenía una doble naturaleza. Aquí lo llevan a ver a Lázaro, ha muerto. Jesús llora por la muerte de Lázaro, Jesús humano. Pero luego más adelante va a decir, yo soy la resurrección. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. El Jesús divino. En otra oportunidad, el Jesús se angustia sabiendo lo que viene en la cruz. Y Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús humano, sabiendo del dolor y la vergüenza que se le aproxima. Minutos más adelante, Él dice, ¿pero qué? Para esto he venido a este mundo. Le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y una voz del cielo dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún todavía. Jesús divino. Sentía, se agobiaba, se entristecía, lloraba, se cansaba, pero a su vez también retenía esa forma divina en su propia esencia. Y en otra oportunidad en el huerto de Getsemaní, ya cuando se acerca el momento en que lo van a entregar, llora y suda gotas de sangre por la tensión, por todo lo que se aproximaba. Y minutos después va a decirle, Padre, no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y fue a la cruz. Aquí podemos ver ese contraste de este Jesús humano, que conoce exactamente lo que es la humanidad, que conoce exactamente las limitaciones, las fortalezas, las bondades y todo lo que concierne a un ser humano, pero también ese Jesús divino que se levanta, que conoce exactamente cómo acaban las cosas y que tiene el poder suficiente para cambiar tu realidad. Así que esta es una de las cuestiones claras que necesitamos entender. No dejes de creer. Si ya crees en Jesús, aférrate a tu fe en Jesús. Si aún todavía no conoces a Jesús, es el momento ya. Tal vez vienes escuchando este mensaje de conocer a Cristo hace mucho tiempo y aún todavía te das el lujo de comprar tus pasajes para el infierno. Aún crees que todavía no hay tiempo, hay reservaciones todavía. Olvídate. La vida es corta. Y una vez que sales de la carne, acá también lo dice, no hay oportunidad. El catolicismo nos vende una mentira. Y es mentira. Y es demoníaca esa mentira. El catolicismo dice que una vez que muera, yo me voy a un lugar y si mi familia hace misas suficientes, yo paso. Si mi familia hace ciertas penitencias, yo paso al cielo. Mentira. Mentira. Esas cosas están inventadas. No encuentran asidero en las Escrituras. Te mueres y te mueres.
y te mueres y te vas al infierno. Y te mueres y te vas al lugar con los demonios, y ahí vas a saber si los demonios verdaderamente son tus amigos. O te mueres y te vas a la presencia de tu Dios a disfrutar de la inmortalidad. Date el lujo. Pelea por tu religión. Yo ni siquiera peleo por mi denominación. Pero hay personas que sí lo hacen, se dan ese lujo. Hermanos míos, el segundo consejo es que no deje de pelear. Dice en esta segunda: acerquémonos pues confiadamente. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. El único sacrificio que el creyente puede traer al Señor es un corazón contrito y humillado. Y sabe, lo opuesto a ir a la presencia de Dios es reclamar, quejarse, estar en amargura delante del Señor. Vaya con un corazón contrito y humillado. No deje de pelear. Vaya al altar del Señor constantemente. Dios lo conoce. Dios sabe lo que atraviesa. Dios sabe de sus dudas. Dios sabe de sus temores. Dios sabe también de todas las cosas que usted mismo tiene como limitación. Y el Señor, que está sentado en un trono de gracia, que ha sido encumbrado a lo más alto en la eternidad, es el Curión, es el Señor sobre todas las cosas. El Padre le ha entregado a Él toda la autoridad. Jesús se le ha entregado toda la autoridad. Él manda ahora. Y en algún momento, cuando todos sus enemigos hayan sido aplacados, le entregará la autoridad a su Padre. Pero ahorita Él manda. Y está centrado no en un trono de juicio, está sentado en un trono de gracia, de oportuna misericordia. Y lo mejor que podemos hacer es pelear, porque esto es pelear con la carne. No es pelear con otros, es pelear con la carne, es pelear con la apatía, es pelear con la flojera. Es levantarte un poco más temprano porque la vida es ocupada, hay que hacer la lonchera de los chicos. Hay que mirar si están las tareas, hay que salir a trabajar. Y cuando hablamos de pelear, es pelear contra la carne, contra todas esas cosas que son distractores y que me olvidan y que me obvian lo principal en la vida, que es llegar a su presencia. No deje de pelear, acérquese confiadamente, porque en Él usted va a encontrar las oportunidades necesarias. Y para finalizar, no deje de esperar en Él. Dice el versículo 16 también: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted puede llegar a Él y usted puede encontrar la gracia suficiente delante de sus ojos. ¿Sabe? Hay dos cosas que usted puede esperar de Él. Versículo 16, en la última parte, dice: misericordia y gracia, que vienen a tu encuentro y que vienen a socorrerte. ¿Sabe? Recuerdo claramente hace muchos años atrás, cuando era todavía un pequeño, mi hijo, lo veo cabizbajo. Habíamos hablado un poco acerca de ese juguete que se le había comprado, que se le habían regalado, y que él tenía deseos de desarmarlo e investigar qué había en él. Lo habíamos dicho: cuídalo, míralo, pero no hagas eso. Pero los niños investigan y a veces así aprenden. Pero te estoy hablando de hace muchos años atrás. Él tenía unos 5 o 6 años todavía. La cuestión que yo lo veo, está cabizbajo, ya no está hablando, está medio enojado y viene hacia mí con las manos atrás, y lo único que quiere de mí es mi ayuda. Yo le empiezo a hacer las preguntas adecuadas hacia él y veo, me ha desobedecido. Yo ya me he dado cuenta hace rato que lo veo en un apuro, tratando de volverlo a su lugar, y ya se rinde. Yo digo, lo estoy esperando, viene a mí y está cabizbajo, está triste, no tiene manera de argumentar porque sabe que ha pasado un límite. Yo le digo, ¿qué ha pasado? Ayúdame, me dice, desobedecí. Y yo le digo, ¿qué te dije? ¿Qué hablamos? ¿Qué te advertí? La clásica del papá, ¿no? ¿Sí? Entonces yo le digo, y en ese momento, yo por ese desafío, yo podía pasar ahora a disciplinarlo. Pero recuerden algo, estoy hablando de un padre imperfecto, solo estoy tratando de graficar un poco lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Mi gracia, mi misericordia
es imperfecta, es egoísta, está contaminada por mi trasfondo, mis propios pecados. Y Él viene a mí, yo estoy listo para hacer algo y viene a mi corazón, a mi mente, algunas cosas de mi propia vida. Y me acuerdo que la abuela me decía, no juegues en la sala, vas a romper la luna, vas a romper el jarrón. Y yo jugaba en la sala. Mis padres me habían mandado de la selva, mi abuela no me dejaba pisar la calle y yo jugaba en la sala con la pelota, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, yo jugaba en la sala y no pasó mucho tiempo, ¡plá! La luna. Uy, yo sabía, la abuela era iracunda. Y la abuela pegaba con palo de escoba, ella no jalaba el pelo, pegaba, y yo le tenía terror a la abuela. Por eso es que a los líderes los disciplinamos así. Es una broma, estamos en vivo. Pero hermanos míos, estas cosas empezaron a suceder. Rompí el jarrón y yo me moría de terror. Y la abuela bajaba y me decía, "Caraja", estaba toda enojada, toda energúmeda. Yo la veía que se iba a la cocina, ya me fregué, decía. Y regresaba con el palo y qué cara me vería. La abuela decía, nada más movía la cabeza, recoge el vidrio. Y la abuela se iba. Venía con otro vidrio, venía con el vidriero. Pero yo empiezo a recordar esas cosas ahora frente a mi hijo. Empiezo a recordar cuando mi padre trabajó una radio y en la moda ahí en la calle era que suene mejor los agudos. Desarmé la radio, no sé qué le hice y no la podía armar. Y mi padre ahora me mira, se enoja, pero vamos a llevarlo a un técnico. Y empecé a recordar algunas cosas que definitivamente me hacían ver un poco a mi hijo en ese momento en el apuro que estaba. Y tengo dos opciones, disciplinarlo o extender misericordia. La misericordia es, no te doy lo que te mereces. Me reservo ese derecho. Tengo el derecho de disciplinarte, no lo voy a hacer. La misericordia es, yo no te doy lo que te mereces. Y gracia es, yo te doy lo que no te mereces. ¿Yo me merezco un azote? Sí. Bueno, voy a extender misericordia contigo. Y gracia es un favor. Yo te doy lo que no te mereces. ¿Sabes qué? Una nueva oportunidad. Ese día agarré a mi hijo y le dije, ¿has entendido un poco de esto? Sí, papá, ya se puso a llorar. Muy bien, vamos a reparar este juguete. Y nos fuimos. Y eso es lo que pasa a veces con Jesús. Mi gracia y mi misericordia están contaminadas y no es el mejor ejemplo. Pero un poco que me hace y nos pone un poco en hilación acerca de lo que el Señor sabe. El Señor sabe lo que atravesamos. El Señor sabe de nuestras dudas. El Señor sabe de nuestras luchas. El Señor sabe de nuestras promesas. Nunca más. Para que no solo al día siguiente, sino a la media hora, nuevamente lo vuelvas a hacer. El Señor lo sabe. Y antes de que te alejes completamente de Él, y antes de que te des al abandono, y antes de que recién te des cuenta cuando ya estás tan lejos de Él, es necesario que no dejes de creer en Él. Es necesario que no dejes de pelear para llegar a su presencia. Y es necesario que no dejes de esperar en su respuesta. Él puede atender a sus hijos. Él puede extenderle misericordia, Él puede extenderle una salida, Él puede extenderle la gracia suficiente para todos aquellos que se acercan a Él con la forma honesta, transparente a su presencia. El Señor sabe claramente lo que atravesamos. Por tanto, acércate, no temas, sé humilde, no culpes a otros. No actúes desafiante delante de Él. Él dice que el corazón contrito y humillado, Él no desprecia, lo atiende. Así que, no sé qué estás atravesando últimamente. No sé en qué problemas te has visto involucrado emocionalmente y sabes que eso no está bien. No sé exactamente qué tipo de presión estás atravesando que ya no lo puedes manejar. No sé exactamente qué herida hay en tu corazón, yo no lo sé. Yo solamente estoy tratando de sondearte algunos aspectos del corazón humano. Yo no sé qué herida hay en tu corazón, yo no sé qué temor te inmoviliza. Yo no sé qué pasado puede haberte truncado algunos estudios, algún futuro que tal vez estabas planeando.
Yo no sé exactamente lo difícil que es sostener tu fe en ese trabajo donde te presionan a tomar, donde te llaman a ser parte de la organización. Yo no lo sé. Yo no sé qué tan difícil puede ser tu fe sostener en un hogar donde tú quieres honrar al Señor y pareciera que tuvieras enemigos en tu casa en lugar de aliados. No lo sé. ¿Estás a punto de negociar tus convicciones? ¿Estás a punto de abandonar lo que tú crees? ¿Estás agotado probablemente de hacer los esfuerzos necesarios para amar a tu Dios y honrar a tu Dios? Necesitas escuchar estos consejos. No dejes de creer, no dejes de pelear y no dejes de esperar en Él. Anda Él. Él aún reina y seguirá todavía reinando. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie un momento.